¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas, que es el programa número 7 de la cuarta temporada. Vamos a saludar, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Síganos en Facebook, estamos como @Omar Entrevistas, y en nuestro canal de YouTube, estamos como youtube.com/C/Entrevistas Omar. Recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, además de conocer a nuestros invitados, conocer algunos aspectos tal vez no tan conocidos de ellos, conocer y aprender de los temas que nos vienen a platicar y, ¿por qué no? Como decimos siempre, reflexionar en torno a ellos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial. Vale la pena mencionar que en 2 días estaremos cumpliendo un año de que inició este proyecto que surge a partir de mi afición por los programas de entrevistas, además de también la afición al Hey Festival, que por cierto ganó el premio Príncipe de Asturias hace un par de años. Por ahí yo quería ir, tenía varios años que quería ir. Este festival se celebra en varias ciudades del mundo, pero en México se celebra en Querétaro. Yo tenía muchas ganas de ir, pero por motivos de trabajo no había podido. Y cuando llega la pandemia, pues el festival se transmite de manera virtual, con lo cual pues estuve pendiente de casi todo el programa y ahí se me ocurrió la idea de justamente de hacer este programa, de platicar pues con gente interesante como lo hemos hecho. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos honra tener al premio Príncipe de Asturias. Y bueno, vamos a hablar de arqueología, de antropología, de Tenochtitlan, de los mexicas, de México, de libros, de música, de poesía y obviamente del premio Princesa de Asturias, para lo cual le doy la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Querido Omar, pues con mucho gusto de estarte acompañando y también al público. Muchas. Sabemos que ha estado movidísimo con entrevistas, muchas entrevistas desde aquel día que recibió la noticia. Muchas felicidades antes que nada por ese premio que le otorgaron tan merecido. Y ahorita vamos a platicar un poco o un mucho de todo esto. Y bueno, primero quería empezar justamente mostrándole algunas imágenes. Quería mostrarle esta para ver si ubicaba qué es. ¿Ubica? No, Nos vamos a ir acercando poco a poco. ¿No? ¿Todavía no? no, de una vez dime qué es para... Mire. Ahí está ya, Oviedo. Oviedo, exactamente. Oviedo, donde en octubre, justamente le van a hacer entrega en este teatro, en el Sí, Teatro Campo Campo Amor. Amor, exactamente, que bueno, creo que regresa después de algunos años justamente de pandemia, que lo habían hecho creo que en exteriores, pero ahora le va a tocar nuevamente aquí, que aquí tenemos el interior y por ahí va a estar usted en algunos días. Así es que, pues muchísimas felicidades. Y bueno, yo quería también decirle esto, que se va a reencontrar con alguien por allá, ni más ni menos que con la reina Sofía, con la cual pues tuvo la oportunidad hace algunos años, ¿no? De mostrarle lo que eran las ruinas del Templo Mayor, y ahora la va a reencontrar, ¿no? Aquí la tenemos Exactamente. en aquel entonces y ahora. Platíquenos un poquito, que de hecho también por ahí tiene algunas anécdotas con ella, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ella visitó el Templo Mayor en 2 ocasiones y Ujú, también una tercera en Cacaxtla. exacto. Em, la visita primera al Templo Mayor corresponde a esta fotografía. O Ujú, sea, fue allá por finales de 78, 79, en que ya llevábamos más o menos un mes, no, perdón, varios meses de varios meses. excavación y demás. Y entonces se me avisó que venían los reyes y que entre su programa, pues iban a visitar las excavaciones.
iba a ser una visita en la noche, entonces iluminó la zona, en fin. Pero el problema mío era, piense y piense, cómo explicarles que todo aquello que estaban viendo había sido destruido al momento de la conquista por España. Exactamente. Entonces, pensaba, bueno, ¿cómo se los diré? Finalmente ya se me ocurrió y llegado el momento, esa noche hicimos la visita, recorrimos las excavaciones, en fin, y yo había preparado un cuarto con algunas de las principales piezas que habían salido y llegamos ahí, ya era el punto final de la visita y entonces se los muestro y le digo, bueno, todo esto que ustedes han visto, los edificios, estos vestigios, en fin, pues fueron destruidos al momento de la conquista por España. Claro, Y agrego, bueno, ya ven ustedes cómo eran estos Austria. Claro, ellos son Borbones. claro. Entonces, el rey soltó una carcajada, ¿verdad? Y pues salí bien librado Avante. de aquel trance, ¿no? Pero ya después regresó doña Sofía sola a un encuentro que iba a tener aquí en México y entonces ella en aquel momento no estaba construido el Museo del Templo Mayor. Ya Ok. para la segunda visita, sí. Entonces ella pidió ir a visitar el museo y entonces yo la guié ahí. Por cierto que me di cuenta que ella hacía preguntas con cierta terminología arqueológica, ¿no? Ok. Por ejemplo, agarraba y me decía, oiga, profesor, esta pieza, ¿en qué estrato, en qué estratigrafía salió, etcétera? Ok. Entonces yo le pregunté ya después a uno de los que venían con ella y le dije, oye, oiga, bueno, oigo que la reina maneja una terminología arqueológica, es que ella estudió todo esto, Ah, o sea, mire. ella eh, estudió, claro, ella es de origen griego, entonces Ujú. tiene, en fin, y ya la tercera visita ya fue nuevamente con don con el rey Con y el rey ella Juan Carlos. a Cacaxtla Ujú. en Tlaxcala, donde también me correspondió irlos acompañando, iba yo también con mi esposa, y entonces estuvieron muy, muy interesados, muy especialmente ella, ¿no? Que se ve que, pues que sabía de aspectos arqueológicos, ¿no? Ok. Y entiendo por ahí que creo que ella se fue y se acordó que no se había despedido y se regresó, ¿no? Lo Exactamente. leí. Sí, Fue un, ¿verdad? fue un gesto realmente que pinta a esta señora de una calidad impresionante. Ujú. Ya terminamos la visita a Cacaxtla, estaba el autobús en el que ellos iban a regresar, eh, se suben, en fin, y en eso, poco antes de arrancar, ella se da cuenta que no se ha despedido de nosotros, se baja del autobús, nos saluda, me dice, profesor, por favor, cuando vaya a España, avíseme por medio de la embajada. En fin, bueno, fue un detalle Sí, de, claro. porque claro, ya imagínate, ya están acostumbrados a miles de estas cosas, de visitas y demás, pues irse, ¿no? Sí, Y claro. no, eh, se bajó y fue un gesto que realmente nos enseña quién es esta gran señora, ¿no? Sí, claro. Oiga, ¿y no la ha contactado, ella no lo ha contactado No, para felicitarlo? no, no. No, lo va a El que hacer allá. sí envió una carta muy amable fue el actual rey, o sea, Mm, Felipe VI, Felipe. majestad Felipe VI, ¿no? Okey, okey. Oiga, pues quería leer, aquí, justamente lo que leyeron allá hace algunos días. Eh, no lo voy a leer todo, pero sí dice, por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos.
Pues muchas felicidades. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y yo también nada más quería leer algunos de los nombres y de asociaciones que han ganado este premio, que antes se llamaba Premio Príncipe de Asturias, ahora es Premio Princesa de Asturias. Pero nada más y nada menos que usted se une a Juan Rulfo, a Camilo José Cela, a Oscar Niemeyer, Foro de Cultura Económica, que lo ganó también, Stephen Hawking, Carl Lewis, Sebastián Salgado, el fotógrafo, Günter Grass, el escritor, Jürgen Habermas, Paco de Lucía, Martin Scorsese, Giovanni Sartori, Fundación National Geographic, Pedro Almodóvar, Paul Oster, UNICEF, Bob Dylan, Susan Sontag, Steven Svetan Todorov, Leonard Cohen, el equipo arqueológico que descubrió los guerreros de Xi'an, que entiendo que es el único, pues los únicos arqueólogos, además de usted, que lo han recibido. Annie Leibovitz, Organización Mundial de la Salud, Leonardo Padura, el escritor, J.K. Rowling, la Feria del Libro de Guadalajara y el Hey Festival, justamente que mencionaba yo hace rato. ¿Qué piensa? ¿Qué le viene a la mente al unirse a estos nombres? Bueno, quiero agregar también que la UNAM, Ah, claro, recibió también el premio cierto, en algún momento, creo que fue en Comunicación y Humanidades. cierto, sí, 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 sí. Bueno, obviamente es una distinción, ya que el premio, pues, es un premio muy reconocido a nivel internacional, ¿no? Ujú, Y pues tan solo escuchar lo que tú has leído, los nombres de las instituciones y de las personas que lo han ujú, recibido en diferentes ramas, porque son 8 premios, exacto. este, pues realmente es un honor, una distinción muy grande. Fíjate, en el que me otorgan a mí es Ujú, el Princesa de Asturias de Ciencias de Sociales. ciencias sociales. Y en ese ramo eh, lo han recibido previamente dos instituciones mexicanas. Ujú, Una es un gran historiador que fue don Silvio Zavala, y por eso lo cierto, considero una institución. Y la claro. otra, tú lo mencionaste, el Colegio de México. Y también dentro de esta rama, efectivamente, los únicos arqueólogos que lo recibieron fue el grupo Sí, de, ¿verdad? de colegas chinos que descubrieron la tumba de Qin Shi Huangdi, aquella de las Ujú, terracotas, 8,000 exacto. terracotas y demás, ¿no? Entonces, pues claro, es una gran distinción recibir este galardón, desde luego, ¿no? Sí, claro. Oye, quería que nos platicara justamente cómo fue la nominación, que entiendo que la Academia Mexicana de la Lengua y la UNAM fueron quienes los nominaron, y un poquito el proceso. Me imagino que a usted le avisan que lo van a nominar. ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Sí, bueno, la universidad, a través del rector Graue, eh, hicieron la propuesta, igual que lo hizo la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, ambas instituciones hacen la proposición y esta llega ya a Oviedo con la Fundación Princesa de Asturias, ¿verdad? A Ujú, donde llegan todas las propuestas para los 8 exacto. premios, ¿no? Entonces, es interesante que, digamos, en la rama que me correspondió, Ujú, eh, había 25 propuestas de 16 países. ok. Entonces, yo no, o sea, yo no me hacía ilusiones de que a mí me lo fueran a dar, ni mucho menos. Dije: "Bueno, pues, a ver qué ocurre". A ver qué Pero pasa. eh, yo, pues, como te digo, no pensaba que me lo fueran a dar. De repente, el martes, previo o sea, el 17 Ujú, de mayo, recibo una llamada de, Asturias, y me comunican que estoy como finalista con alguna otra ok. persona, ¿verdad? Eh, entonces, dije: "Ah, caray, bueno, qué gusto". Y me advirtieron: "Mire, mañana le vamos a hablar en la madrugada, como a las 4 de la mañana, Ok. porque acá en España
a las 12 de España, o sea, 5 de la mañana de México, tenemos que dar, ya el jurado tiene que presentarse ante la prensa y dar el resultado. Ok, Entonces dije, muy bien, pues, así, y me dijeron, bueno, para bien o para mal, le vamos a hablar y decirle ok. si no, ¿verdad? Dije, muy bien, perfecto. Entonces ya recibí la llamada, así como 3:30, 4 de la mañana, y me ¿Pudo dijeron, dormir? pues sí, pero agarran y me dicen, bueno, ya el jurado de 14 personas lo ha designado a usted por unanimidad. Ok, Entonces se por lo unanimidad, esa no sabía. comunican. Y entonces, ya en una hora vamos a darlo a conocer a la prensa, se va a leer el acta que contiene algo de lo que tú comentaste ahorita, ¿verdad? Ujú, Y así ocurrió. Yo prendí de inmediato a las 5 de la mañana un noticiero español que ok, se puso, y estaba el noticiero dando sus avances, sus cosas, y de repente interrumpen, dicen, interrumpimos ok, a dar paso al jurado que va a leer quién es el el ganador. galardonado con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Entonces, efectivamente, leen el acta, ¿no? Ya se menciona mi nombre, en fin, y a partir de ese momento, y ya me lo había advertido de que la persona que me habló, me dice, pues va usted a tener que lidiar con montones de llamadas de periodistas y demás, ¿no? De España, de México, Y felicitaciones de todos lados, ¿no? y de todos lados. Entonces, y en efecto, oye, el día miércoles 18, bueno, los teléfonos no paraban, el de la casa, el celular, Claro. y era uno tras otro, ¿no? Tanto de España como de acá, ¿no? Oiga, ¿qué queremos una entrevista? O directamente, no, oiga, ¿qué sintió cuando le dieron el premio? En fin. Claro, eh, y de ahí hasta hoy, no he hasta hoy. parado. O sea, Yo lo sé, y le es agradezco no sabe cuánto. no, hombre, con mucho gusto. Y Y sé que le gusta, ¿no? Lo he leído, que no le gusta tanto aparecer, pero sí divulgar todo esto, ¿no? Y bueno, las razones por las que se lo dieron, pues le gusta y le encanta divulgar y platicar de todo eso, ¿no? sí, claro. Sí, mira, yo siempre he pensado que no podemos encerrarnos, ¿no? En nuestro castillito, en nuestra campana, ¿verdad? De cristal, porque al fin y al cabo es de cristal y se puede romper. Exacto, Entonces, sino que tiene que difundirse claro. mucho todas las investigaciones. Entonces, fue uno de los principios que yo apliqué cuando excavábamos Templo Mayor, de ir dando a conocer lo que iba saliendo, en fin, Claro. así, pues mucha gente estaba enterada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso y también le quería pues comentar y que usted me diga esto que platicaba usted hace rato de la paradoja de que justamente pues todo esto de pues del Templo Mayor y todo lo en donde ha estado usted excavando e investigando pues en algún momento fue destruido por los españoles, ¿no? Y ahora le dan el premio. Y bueno, curiosamente también la reina estuvo con usted, y le explicó a usted, pero sí llega a ser una paradoja, ¿no? Claro, bueno, cosas del destino, pero Exacto, en efecto, ¿no? Es un reconocimiento para la arqueología mexicana, así lo concibo, pues yo en las primeras entrevistas y también en las últimas siempre he comentado que estos premios, estos reconocimientos, y muy en particular es también que lo primero que me hizo evocar cuando me lo anunciaron telefónicamente fue a mis maestros, a quienes me claro, formaron, y las instituciones en las que yo me formé, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? sí, Y la institución en la que he laborado durante, imagínate, 62 años, que es el nada más. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, de inmediato vinieron a mi memoria mis maestros, ¿no? Y ya después, cuando yo fui maestro, a la vez formando nuevos Claro, alumnos, nuevas generaciones de investigadores, ¿no? Entonces, creo que todos ellos, obviamente, tienen
parte de este reconocimiento, ¿no? Porque Sí, sin claro. ellos, pues yo no hubiera podido desarrollarme, ¿no? Totalmente. Ahorita vamos a platicar de ellos. Tengo aquí algunas imágenes, ahorita se las muestro, pero también, obviamente, y sé que se lo han preguntado y se lo han comentado, pues también este otro tema, como usted lo llama, de su abuelito, Moctezuma, que pues también, ¿no? Un Moctezuma descubriendo pues las ruinas de Moctezuma. Platíquenos un poquito de esto, que pues también es, no es paradoja, pero sí es un dato por demás interesante. Bueno, Moctezuma fue el penúltimo emperador mexica, ¿no? Ujú, A la muerte de él, donde se ha discutido si fueron los españoles los que lo mataron o fueron los mismos mexicas, yo siempre me he ujú, inclinado a pensar que fueron eh, gentes de Hernán Cortés los que lo mataron. Pero bueno, eh, inmediatamente asume el trono su hermano, Cuitláhuac, ujú, ¿no? Que era señor de Iztapalapa. Y entonces es el que va a dirigir los primeros combates ya en serio contra de los españoles y va a ser el, diríamos, el autor de la Noche Triste, aquella ujú, derrota tremenda en que desaparece prácticamente la retaguardia de Hernán Cortés cuando iban huyendo, saliendo de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, y que se recuerda como Noche Triste, ¿no? Noche Triste, obviamente, para los españoles, para Cortés, claro. etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero Cuitláhuac va a morir por causa de las viruelas, porque empieza toda una epidemia muy violenta, ¿verdad? Que mata, según los datos que hay, Ujú, que nos relata Fray Bernardino Sahagún y demás, pues fueron miles y miles que no estaban, claro, inmunizados contra la viruela, ¿verdad? Que había empezado en el viejo mundo algunos siglos atrás y que aquí pues no había los anticuerpos ni nada y causa estragos tremendos y entre ellos se lleva a Cuitláhuac. Entonces asume el trono Cuauhtémoc, ujú. el joven Cuauhtémoc, que es el que va a llevar hasta el final la defensa de las ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Así es. Y bueno, quería pasar a este otro tema, pero obviamente hablar déjeme ver, espéreme, de sus padres y bueno, de sus padres, Edith Moctezuma Barreda, justamente Moctezuma, que de ahí es de donde viene, que ella además le contaba historias, ¿no? Sí, Y su padre, Rafael Matus Díaz, que diplomático de República Dominicana, ¿no? exactamente. Sí, él viene muy joven a México, enviado por República Dominicana como secretario de la embajada aquí y conoce a mi mamá, ella era poblana, finalmente se casan, nace mi hermano Rafael, el mayor, después sigo yo, Ujú. ¿verdad? Pero en eso nombran a mi papá también en Panamá. En Y Panamá, entonces ¿verdad? viajamos, yo era un bebé, viajamos por mar en un buque llamado, creo que América, Ok. y llegamos a Panamá. Allí vamos a estar algunos años y es un país al que yo siempre he estimado mucho, lo he querido mucho. He publicado, por cierto, alguna danza de los Montezuma que Ok. se baila en Panamá todavía, que es una reminiscencia del siglo XVI, ¿no? Ok. Y entonces, de allí mandan a mi papá a Venezuela. En Venezuela Exacto. va a darse un golpe de Estado local, ¿verdad? Tumban al Sí. presidente Medina Angarita y, pero entonces toda la turba invaden en un momento dado la embajada, ¿no? Que es donde De vivían ustedes, ¿no? exacto, ahí vivíamos y entonces, claro, tenemos que huir a la casa de al lado, ¿verdad? Y después nos refugiamos, de cierta manera, en la Embajada de México, porque mi madre como mexicana y Ujú. nosotros igual, pues, era además muy amigo del embajador mexicano allá y pues nos reciben muy, muy bien, en fin.
pero se rompen relaciones entre Santo Domingo y Venezuela. Entonces tenemos que salir hacia Santo Domingo, en donde radicamos un año, año y medio, una cosa así, y vuelven a nombrar a mi papá en Panamá otra vez. Entonces yo regreso a Panamá. Para esto estoy en esa segunda estancia más o menos de los 5 a los 10 años, ¿no? Ok. Pero sí guardo obviamente muchísimos recuerdos. Y de ahí ya nombran a mi papá en Honduras, viajamos a Honduras, y ahí él ya renuncia, ¿no? Porque se trataba de la dictadura de Rafael Exacto. Leonidas Trujillo, ¿no? Trujillo, ¿no? Un sátrapa tremendo. Mi papá ya no aguantó esa Ni más ni situación. menos que el protagonista de la fiesta del chivo, ¿no? Exactamente, De la novela de Mario Vargas Llosa. de Mario Vargas Llosa, que se queda corto ante las atrocidades de este ¿Ah, señor. sí? Entonces, mi Ok. padre renuncia y venimos a México y ya empezamos a radicar aquí, ¿no? Y entiendo que estudia usted con los lasallistas, ¿no? Sí, tanto en Panamá con los hermanos lasallistas y después aquí en México eh, voy a estudiar sobre todo la preparatoria con los lasallistas en el Cristóbal Colón, que es Exacto. donde defino que voy a estudiar arqueología. Aunque antes, pues tuvo ahí una inclinación por la religión muy fuerte, ¿no? ¿Cómo no? Por ahí veía algunos temas y bueno, alguien de ellos es él y por ahí le regala este libro, ¿no? Sí, fíjate que qué bárbaro, qué documentación tiene. Bueno, yo estaba en la secundaria y con otro amigo, por cierto, guatemalteco, acordamos de ir al convento que estaba en Cuernavaca y que el prior era Gregorio Lemercier, un Exacto, fraile dominico, perdón, benedictino, benedictino. de origen belga. Y entonces dijimos, vamos a pasar una semana ya en paz para poder estudiar biología sobre todo. Y entonces fuimos, nos recibieron, ahí estuvimos, nos asignaron a mí una, pues como ellos llaman, una celda, un cuarto, a mi amigo otro cuarto, en fin. Y el primer día nos mandó por separado a llamar Le Mercier. Me impresionó cuando me tocó a mí entrar a su celda, ¿verdad? Ujú. Porque tenía, Omar, eh, los libreros de techo a piso, ¿verdad? Por todos lados, lleno de libros. ¿Pero qué libros? Tenía las obras de Lenin, de Marx, obviamente, de la Iglesia, obviamente, el Génesis, en fin, todo, todo. ¿Verdad? Y entre esos libros tenía ese que estamos viendo, Las estrellas miran hacia abajo. Ujú. Entonces, toma el libro, ¿verdad? Y me dice, lea esto y en su último día de estancia lo platicamos. Ah, perfecto. Yo decía, pues me está quitando tiempo de mis estudios, pero pues está muy bien. Y entonces ya, el último día, efectivamente, ya voy con él, ya para despedirme y demás. Me dice, ¿qué le pareció el libro? Digo, oiga, está muy interesante, ¿no? Es impresionante lo que trata, en fin, todo esto. Ya ¿Es de lo. unos mineros, entiendo? Mira, trata de obreros, Ok. efectivamente, y del Partido Comunista Francés, ¿no? Eh, entonces, donde la iglesia había infiltrado personas Ok. para que vieran por adentro y ver si podían catequizar y atraer, y no, se pasaron al Partido Comunista. Ok. Era muy interesante. El hecho es que ahí conocí a un joven fraile de veintitantos años que se llamaba Fray Antonio. Ok. Este Fray Antonio era de Jalisco. Pasa el tiempo, yo ya defino mi carrera y demás, y lo voy a volver a encontrar en Calcat, en un convento al sur de Francia. Ok. Pero esa es una historia impresionante. Pero bueno, sigamos con el orden que tú llevas. No, no, si quiere platicarla, adelante, ¿eh? Bueno, pasan muchos años, yo voy a Francia a dar un cursillo Ujú. eh, que lo daba en representación de Jacques Cousteau,
aquel estudioso del mundo mesoamericano, ¿no? Ujú. Él me pidió que yo diera el cursillo sobre Templo Mayor y demás, pero se venían las vacaciones de fin de año, Navidad, en fin. Y entonces me dice un amigo, oye, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Digo, no tengo la menor idea. Me dice, mira, ¿por qué no a ti que te atraen esas cosas medio conventuales y demás? ¿Por qué no vas a un convento donde hay un fraile mexicano, benedictino? Ok. Es el convento de Calcat, al sur de Francia. Digo, bueno, ¿cómo hago? No, yo te lo arreglo. Total, lo arregló. Yo voy en tren, ¿verdad? Y finalmente en un autobús hacia el convento. Le pido al del autobús, oiga, bájeme, yo voy al convento de Calcat, ya era el atardecer. Ok. Yo, llega un momento que él me dice, aquí es el convento, aquella lucecita que ve allá, esa lumiera ahí, vaya, que allí es el convento. Bueno, me bajo, se va el camión, óyeme, un silencio tremendo, ¿no? La noche ya cayendo. Bueno, tomo la veredita aquella que me llevaba a aquella, al convento, a la luz aquella. De repente voy avanzando y veo venir un vampiro, Ah, maestro. caray. Resulta que era Fray Antonio. Bueno, allá ya se había convertido en Fray Antoine. Ok. Veo que viene avanzando un hombre con bueno, la impresión en aquella oscuridad y todo, era que venía con unas alas, ¿no? Era una capa puesta, ¿no? Para el frío. Total, ya llega en perfecto español y me dice, ¿usted es el profesor Matos? Sí. ¿Cómo no? Pues yo lo vengo a recibir, vamos al convento, le voy a asignar su celda. Magnífico. Empezamos a platicar y digo, bueno, ¿y cómo es que usted vino a parar acá? Dice, bueno, yo estuve en aquel convento de Fray Gregorio Le Mercier, en Cuernavaca, y el convento vino a menos, porque Fray Gregorio, un hombre muy inteligente, mete el psicoanálisis al convento Mm, para claro. que se definan bien si era por vocación real que querían estar ahí o si era por otros motivos, ¿no? Entonces, la Santa Sede se da cuenta y empiezan a presionarlo, ¿no? Y él dice, no, yo sí quiero seguir adelante con el psicoanálisis y lo amenazan de excomunión. Y él dice, Ujú. bueno, entonces vamos a hacer una cosa, esto ya no va a ser convento benedictino, sino que se va a llamar Hermanos de Emaús y va a ser una asociación, en fin. Ok. Entonces, pues le dio la vuelta. Él contaba además con el apoyo del obispo de Cuernavaca, que era Méndez Arceo, Ok. obispo rojo que le decían, tenía su posición, digamos, de izquierda, un hombre pensante, ¿no? Total. Entonces, me cuenta eso y digo, oye, oiga, Fray Antonio, es que yo estuve en ese convento y ahora que usted lo dice y que medio lo veo aquí, me acuerdo de usted. ¿Cómo? ¿Ahí estuvo? Sí, bueno. Entonces ya estuve allí todos aquellos días. Me pidieron los frailes, es una comunidad enorme, eran como 80 frailes Ok. benedictinos, y me pidieron que diera una conferencia sobre el Templo Mayor. Yo llevaba mis diapositivas, con lo que había Claro. hecho mis clases en París, y les di esa conferencia. Y no, fue una experiencia fantástica, ¿eh? Me puedo imaginar, me puedo imaginar. Oye, y regresando los años, entiendo que ese encuentro, justo ahí, ¿fue cuando empieza usted a dudar un poco de todo este tema religioso? ¿Fue ahí cuando empezó? Sí, bueno, yo era muy religioso Sí. hasta los 15 años, ¿no? Ujú. A los 15 años yo ya entro en severas dudas, ya había leído varios libros, por ejemplo, Kafka, había leído, en fin, que El lobo estepario, entiendo, ¿no? el También. lobo estepario de Hermann Hesse, en fin, y un libro muy interesante de Fray Thomas Merton, un trapense que escribe La montaña de los 7 círculos, ¿no? Ok, Cómo él está buscando a Dios, finalmente va a encontrarlo en la congregación de los trapenses, ¿no? Que no hablan, por cierto. ok. Entonces, imagínate, yo obviamente, yo lo que quería ser era hermano lasallista. Entonces, todo aquello me va dando pie a que yo rompa con la religión, ¿no? Entonces, a los 15 años,
eh, tras un análisis mío, que yo fui analizando por esas lecturas, por otras más, en fin, llegué a la conclusión de que pues yo ya no creía en nada de eso, ¿no? Ujú, Y ocurre una cosa, fue en la noche en que ujú. yo salí a caminar solo, pensando en esto, digo, pues yo ya nada me ata ni nada me une a todas estas creencias y no, que Dios lo quiso y no, ahora el que lo va a querer soy yo y si no le atino, es mi culpa, Es nada mi de, culpa. y, no achacárselo a Dios y demás. Al día siguiente, Omar, me sentía el hombre más libre del mundo, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, pues ya, ese fue lo que yo llamo mi primer rompimiento. Ujú, ujú. Ya Ahorita después, vamos a sí, ya hablar de después los ya otros, como sí. otro, ¿no? Pero es importante, ¿no? Ese rompimiento. Y entiendo que, bueno, en su juventud, y por ahí encontré esta foto, Ah, eh, claro, que no pude dar con algo que me diera, que usted era aficionado a los toros. mucho. Ah, mire, no Sí, sí. leí nada, pero quería justamente preguntarle, ¿Cómo no? porque yo lo Sí. soy también. Ah, no, claro. Y ya hace poco me entrevistaron para toda una cosa que están haciendo de defensa de la Ah, fiesta claro. brava y demás, ¿no? Pero esa foto es de la prepa, Okey, precisamente cuando yo salí ahí eh, en un ruedo que se llamaba el Rancho del Charro, que estaba en Polanco. okey, Entonces, allí estoy como subalterno o ayudante de uno que estudiaba conmigo, que se llamaba Arturo Combe y era novillero, ¿no? okey. Los domingos iba a los pueblos y de novillero y demás. Y entonces, pues ahí yo salí con él banderillando, nada más de banderillero, ¿no? Okey. Pero entonces sí fue, pues, aficionado práctico, más bien práctico. ¿Y Bueno, quería en algún momento ser torero? Sí, en algún momento pensé, hombre, sería, qué bueno, ojalá y se pudiera, pero no, ya al rato cambié. Me imagino leyó Más jornadas del hambre, ese ¿Cómo libro. no? Aquella película que no sé si tú la viste, No, la película no Currícula, la he visto, pero el libro sí lo leí. sí, y sí, no, bueno, todo eso, ¿no? Y, iba yo solito a la Plaza México y a la del Toreo, ¿no? Y allí Okey. vi cantidad, a Manolo dos Santos, el torero portugués, a Carlos Arruza, en fin, ¿no? ¿Y qué opina ahora de justo esto que me imagino lo entrevistaban, de, pues, que se van a prohibir en México, en la Bueno, Ciudad de México, de sí, entrada? mira, se maneja el maltrato al toro, en fin, todo esto, pero lo que no se dan cuenta es que con estas medidas van a extinguir toda una especie de toros que están hechos y preparados, ¿verdad? Para esto. O sea, entonces lo que están haciendo es al revés, un daño diríamos, ecológico a una raza de toros que están preparados para eso. Nadie protesta de que en una carrera de caballos, si tú te fijas, el jockey va pegándole el jinete Exacto. constantemente al caballo, o sea, lo va azotando, ¿no? Sí, con el Pero fuete, ¿no? nadie protesta por eso, ¿no? Y así, bueno, podríamos mencionar mucho más, ¿no? La pelea de gallos y quién sabe cuántas cosas, No, ¿no? cómo matan a, los rastros, Sí, no, no, bueno, que eso sí es impresionante, además. sí. Sí, 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 y aquí tuvimos justamente al torero Bernardo Rentería, le hicimos una entrevista, a Ah, ver si la puede ver, sí, porque nos platicaba todo eso, y qué siente un torero, y todo esto de lo que se narra en Más Jornadas del Hambre, y toda esta raza que existe de toros, sí, pues bien interesante, ¿no? Que pues muchas veces no se dan cuenta, ¿no? sí. Pero bueno, también quería pasar a este otro tema de su juventud que me llamó muchísimo la atención, que a esto usted le llamaba felicidad, ¿no? A esta cabaña en el bosque con pinos.
y fumando una pipa, que esto era para usted la felicidad, y quería preguntarle si todavía lo es. Bueno, sí, mira, precisamente cuando yo estaba estudiando antropología, eh, tenía, o sea, el medio ideal que yo pensaba en que uno podría estar es en una cabaña con una chimenea, fumando una pipa, ¿verdad? En fin, todo esto que te lleva a la reflexión, en fin, ¿no? Entonces, en aquel entonces se lo comenté a una compañera de la escuela y, y me dijo, mira, pero no es necesario que físicamente tengas la cabaña, la puedes tener Ujú. en tu interior. Pues sí. Aparte de que seguí fumando pipa, efectivamente establecí, por decir así, esa cabaña en mi interior, y entonces aquí entramos a un aspecto interesante, ¿no? Yo siempre he considerado que en mí hay una dualidad, y quizá Ujú, en muchas personas, ¿no? claro. Pero que en mí hay una dualidad, y así como un libro me abrió el camino, el de Dioses, tumbas y sabios, Ujú, eran, me abrió el camino hacia la arqueología, ¿verdad? Otro me abrió el camino hacia mi interior. Y ese libro era ni más ni menos que Cartas a un joven poeta aquí está, de, mire. ahí está, de Rainer Maria Rilke, Ujú, el poeta checo. Entonces, ese libro me lo regaló también en la escuela de antropología una novia. ok. Me dijo: "Mira, lee esto". Lo leí y me fascinó. Yo creo que Rilke, bueno, es considerado de los grandes poetas de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Ujú, Eh, y a mí me impactó este libro también porque tuvo ese aspecto de llevarme a mi interior, ¿no? Entonces, esa dualidad, por un lado, por decir así, la sensibilidad que te establece esto, llegar a tu interior, etcétera, y por otro lado, pues el rigor académico y demás, ¿no? sí, 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 que me hizo desempolvar mi libro, Ajá, que yo leí hace, creo que estaba viendo, lo leí en el 2000, aquí estaba viendo, y lo releí justo para esta entrevista y la verdad sí tiene cosas pues muy interesantes y me imagino que usted lo tomó pues casi, casi como un manual de vida, ¿no? sí, tienes razón. Efectivamente, todos los conceptos que él tiene sobre la mujer, sobre el amor, sobre la La soledad, soledad, exacto. etcétera, es, increíble, ¿no? Y el asunto es que yo, muy jovencito, imagínate, yo tenía 18 años cuando 19 cuando lo leí, yo tenía esos pensamientos. Entonces, cuando leo a Rilke, Sí, veo que hay esa realidad, ¿no? Que él nos ha dado ya esos fundamentos, ¿no? De ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues era un descubrimiento para mí maravilloso, ¿no? sí, claro. Quería leer aquí un poquito de lo Sí, que dice, y si volvemos a referirnos a la soledad, te viene cada vez más claro que ella, en el fondo, no es algo que podamos escoger o no aceptar. Somos solitarios. Uno puede ilusionarse y hacer como si no fuera así. No más que eso, pero cuánto mejor es reconocer que somos solitarios. Aún más, partir de ello. claro, Y sí, ¿no? tienes Y sí. razón. Sí, sí. Igual el otro, nada más uno rápido. Si acaso no sea provechoso que ahora considere en detalle sus palabras, pues lo que podría decirle respecto de su tendencia a la duda o de su incapacidad para armonizar la vida interior con la exterior o acerca de cuántas cosas le oprimen, es siempre lo que ya he expresado. El deseo de que usted pueda encontrar en sí mismo suficiente paciencia para sufrir y suficiente simplicidad para creer. Fíjate, o sea, increíble, ¿no? Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí justo veía todos estos conceptos que usted menciona, la soledad, las mujeres, la paciencia, que además, pues para un arqueólogo es imprescindible, ¿no? Sí, totalmente. Mira, en el momento de estar excavando, por ejemplo, no puede haber precipitación.
Tienes que hacerlo con todo cuidado, con mucho rigor, etcétera, para que no se te escapen los datos, ¿no? Exacto. Entonces, eso, es, muy, muy importante, digamos, que estas técnicas que la arqueología utiliza para penetrar en el tiempo, pues, tienes que manejarlas con el cuidado debido, ¿no? Ujú, Y, y la interpretación de los datos ya después que los has obtenido, pues también van a estar en relación a cómo los obtuviste. Si hubo el cuidado y demás, pues el dato estará mejor sustentado, ¿no? claro, totalmente. Pues bien interesante eso de Rilke y que lo haya tomado, pues eso, como un manual de vida. Y yo quería pasar a esta etapa de que nos mencionaba ya hace un momento, de la Escuela Nacional de Antropología, que creo que nada más era hasta ahí, ¿no? Antropología y después fue de historia. No, Cuando usted estudió, ¿ya era de antropología e sí, historia? sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Y qué recuerdos tiene de aquel Bueno, entonces? en este Si edificio tiene que por es aquí el hay actual algunos. Museo de las Culturas, ¿no? Ujú, Allí era el Museo Nacional, digamos, de Antropología en la de calle de antropología. Moneda. Pero Ujú, arriba había un pasillo con 5 salones nada más, y mi primer año lo tuve ahí. ok, Entonces, eran pocos alumnos, es más, mi generación fuimos como 80, era ok. un caso insólito, ¿no? Bueno, entonces ahí pasé un año, ¿no? Después nos pasamos enfrente. Desde Ok. donde se tomó esta foto, allí estuvimos, y allí fue donde yo me gradué, en este edificio de enfrente, ¿verdad? Que había sido, creo, escuela de música, en fin, tiene unos Ok. murales de Tamayo, todo esto. Pero allí yo me graduó y de ahí salíamos a las manifestaciones y todo, sobre todo con los de San Carlos, que estaba a una cuadra. Ah, okey, okey, Entonces, okey, okey. allí íbamos, ¿no? Mira, allí en esas fotos puedes ver, bueno, mi permanencia en la escuela, ¿no? De 59 en que yo entro a 65 en que me gradúo. Ujú, Y en la de abajo, por ejemplo, a la izquierda estoy con uno de mis maestros, con Arturo Romano, que es un okey, antropólogo físico, bueno, ya falleció, ¿no? Y arriba, rodeado de botellas de cerveza, ahí estoy a la derecha con un bigotito, y ahí estoy con Andrés Medina, que es etnólogo, él es investigador de la UNAM, está también un antropólogo físico, eh, otro que es que era etnólogo, todos han muerto menos Andrés Medina. okey, En fin, era el café que estaba junto a la escuela de antropología, ¿no? okey. Y como dice, pues, le tocaron tiempos convulsos, ¿no? Con todo el tema, pues, del 68, de la, eh, revolución cubana, del Black Power, todo eso, ¿no? Le tocó en aquel momento. Sí, ¿Cuándo claro. estaba estudiando o ya había Sí. salido? No, no, Cuando estábamos estaba como estudiando, ¿verdad? estudiantes y de repente, bueno, primero vino el triunfo de Fidel Castro en 59, ¿no? Ujú, El primer año que yo tenía en la escuela, y cuando toma y ya entran en La Habana, en fin, los barbudos, como se les decía en aquella época, ¿no? Ahí está Fidel, a su lado con el casco está Raúl, por ah, ejemplo, ¿no? exacto, sí, cierto. Este, pues, fue un momento en que se apoyaba la revolución porque era un enfrentamiento antiimperialista también y demás, ¿no? Entonces, pues todos teníamos casi ese parámetro, ¿no? De la revolución cubana, ¿no? Ya Sí, al claro. paso de los años vino cambiando, en fin, pero aquel primer momento de la revolución pues fue muy importante, muy significativo, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos el Black Power, que también usted, pues, apoyaba en cierta manera, ¿no? Sí, claro, y me acuerdo cómo en la olimpiada en México, precisamente cuando ganan 2 atletas de color, y les van a dar la medalla, hacen el símbolo con el puño cerrado, y Cierto. siempre ha sido un símbolo de la izquierda, ¿no? Ujú. También estuvo presente en la Guerra Civil Española,
este símbolo, y el Black Power, pues sí, tuvo ahí una importancia, ¿no? Allí con Malcolm X y Exacto. con todos ellos, después ya con todos asesinados, ¿eh? Sí. Luther King, ¿verdad? Ujú. En fin. Y bueno, este otro tema que justamente usted menciona, que también era o es una de sus pasiones también, ¿no? Y en aquel entonces creo que mucho más la Guerra Civil Española que ¿Cómo mencionaba ahorita. no? Yo empecé a leer mucho sobre la guerra civil, ¿verdad? Obviamente simpatizando con el bando republicano, Republicano. ¿verdad? Y en efecto, y tuve muchos amigos o por ejemplo, hijos de quienes vinieron a raíz de la guerra civil española, ¿no? Cuando ya vienen en 39, en 40, en fin, y radican aquí, muchos de los hijos. Inclusive algunos estudiaban en la escuela de antropología, entonces siempre tuve una simpatía fuerte hacia eso, ¿no? Y aquí está su foto de cuando se gradúa, ¿no? Bueno, no, fíjate que esta fotografía es, eh, no es la de mi ¿No es la título, del título? esta Okey. es de la prepa, Ah, okey. ¿sí? Yo iba en segundo año, que es cuando decidí estudiar arqueología, ¿no? Ajá. Okey, okey. Y bueno, justo ahorita usted decía, de sus maestros y de gente con la que usted ha podido colaborar, que la verdad han sido, pues, grandes, ¿no? Le tocó la fortuna de estar con, pues, con gente, la verdad, muy valiosa. Sí, Quería ponerle algunos de ellos y que nos platicara. Algunos fueron sus maestros, entiendo, y con algunos otros, colaboró, ¿no? Ya sí. en sus trabajos. Déjeme la encuentro. Aquí está, mire. Y que nos platique de algunos de ellos. Espérame. Aquí están. Algunos de ellos que fueron grandes arqueólogos, bueno, maestros de usted, con los que, como decía, pues tuvo la fortuna de estar tanto en la escuela como en trabajos, ¿no? Platíquenos de algunos de ellos. ¿Cómo no? Mira, primero, ahí arriba tenemos, a la izquierda tenemos dos grandes arqueólogos, ¿no? Ignacio Bernal y Ujú, Román Piñachán. Con Román Piñachán yo llevé 3 clases dentro de la carrera de arqueología, ¿no? Después mi colaboración ya con Jorge Acosta, por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? ujú, Allí también vemos abajo maestros que yo tuve como Pedro Bosch Gimpera, que había venido a raíz de la guerra civil, un gran ujú, prehistoriador europeo, era cuando estaba en Cataluña, era rector de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y claro, tiene que salir. Calixta Guiteras, que era una de origen cubano, y ujú. ella nos daba en 1959 el curso de etnología general y a la vez nos mantenía informados de cómo iba el avance de los barbudos en Cuba, ¿no? Ok. Es- José Luis Lorenzo también desde el primer año, él fue el que me dio arqueología general, ¿no? Y después otros cursos, ¿no? Sobre todo el de métodos y técnicas arqueológicas, ¿no? Y Ya después usted trabaja con él, ¿no? Que ahorita vemos también ese tema. Richard McNish, bueno, él no fue mi maestro, pero sí llevé a cabo una práctica en Tehuacán cuando él estaba excavando las cuevas, ¿no? Y fue uno de los grandes prehistoriadores que pudo dilucidar más o menos en base a esas excavaciones de Tehuacán la antigüedad y de la presencia del hombre cuando todavía habitaba en cuevas, etcétera, ¿no? Ujú. Y con Bodo Sprans, que era alemán, yo todavía era alumno de la escuela y fui a colaborar con él en la investigación que él llevaba a cabo en Totemihuacán, en Puebla, ¿no? Ok. Y Pedro Armillas, allá arriba con su pipa, igual, él vino a raíz de la guerra civil, este, era un personaje realmente increíble, llegamos a ser inclusive amigos y demás, ¿verdad?
y él, pues tuve pláticas con él muy interesantes, muy eh, importantes y demás. Ignacio Marquina, por ejemplo, fue en un momento dado él es el director, el jefe de monumentos prehispánicos y me nombran a mí de subjefe. Yo era un Exacto. jovencito eh, y él ya era una persona grande y pues ahí estuve colaborando y aprendiendo mucho de él. Miguel Mesmacher, que no es el que está ahí, el que está ahí es Carlos Navarrete, Ah, otro ok. arqueólogo, pero Miguel Mesmacher fue el que dirigió el proyecto Cholula, donde yo fui jefe de campo en un proyecto que abortó, o Ujú. sea, en un momento dado, nosotros queríamos implementar todas las ideas de don Manuel Gamio, un arqueólogo que había hecho un trabajo en Teotihuacán muy importante, ¿verdad? Y no les Sí, pareció a los, sobre todo a don Alfonso Caso, y entonces se creó una comisión y deshicieron el proyecto Cholula, ¿no? Pero también allí estuvimos trabajando, ¿no? sí. Pues grandes maestros, ¿no? Sí, Y colaboró con los grandes de verdad. Y bueno, quería también que nos platicara justo de ellos tres, que son pues grandes dentro de la escuela internacional, ¿no? Que sí, estaba en México. Y sobre todo entiendo que usted fue gran pues seguidor de Manuel Gamio, ¿no? Que nos mencionaba ahorita sí. hace ratito. ¿Cómo no? Mira, esta escuela internacional diríamos que es el antecedente de la Escuela Nacional de Antropología e Exacto. Historia. Eh, va a abrir sus puertas en 1911. Ujú, Todavía la inaugura don Porfirio. A los poco tiempo él tiene que salir, ya sabemos, finalmente a radicar en París y demás, ¿no? A ujú, raíz de la Revolución Mexicana. Pero era una escuela que tenía el nombre de internacional porque estaba patrocinada bueno, por el gobierno de México, que era la sede de ella, pero por los gobiernos de Francia, eh, Prusia y Estados Unidos a través de tres universidades norteamericanas, ok, ¿no? Que eran Harvard, Columbia y Pensilvania. nada más. Entonces, entre los acuerdos que había era que cada año entre los países que patrocinaban, algún académico de esos países iba a ser director un año, después otro, en fin. Entonces Seller, el que vemos a la izquierda con esa Ujú, barba y demás, era un sabio que conocía muchísimo la religión, sobre todo mexica, mesoamericana, etcétera, ¿no? Nos dejó libros muy interesantes, pero Seller es el primer director de la Escuela Internacional en 1911. ujú, Después van a venir otros, y ahí tenemos a Boas, ujú, Boas, que es el que le da la oportunidad a Gamio, que era alumno de la escuela, de que vaya a hacer trabajos en Azcapotzalco, con los cuales Gamio aplica eh, por primera vez la estratigrafía, o sea, ir excavando en ujú. capas, en fin, y él lo aplica allí en Azcapotzalco y logra dilucidar lo que eran la sucesión de culturas que habían ocupado aquel lugar, hasta abajo lo que se llamaba entonces cultura de los cerros, o sea, Ok, el preclásico que hoy llamamos, después la teotihuacana y después la azteca, ¿no? Entonces él establece, en base a sus excavaciones estratigráficas, esas tres culturas ahí. ok. Oiga, y ahorita me acordé de algo que usted dice, que usted no es el mejor antropólogo, sino el más conocido, que Sí. yo creo que muchos no coinciden, pero ¿qué es lo que usted admira y cómo ve usted a los grandes arqueólogos? ¿Cómo lo definiría hablando de ellos y de algunos otros que ya mencionamos? Me interesa mucho su punto de vista de eso. Bueno, como arqueólogos, por ejemplo, en el caso de México, porque obviamente los hay a nivel internacional, muchos. Alguien que yo admiro mucho a nivel internacional es un arqueólogo australiano, ¿verdad? Gordon Childe. Mm, ujú, Childe
tiene además un concepto dinámico, yo diría dialéctico de la historia, ¿verdad? Y en base a sus escritos, publicó muchos libros, pues plantea los conceptos de revolución neolítica, revolución urbana, revolución industrial, etcétera, hablando de los procesos de Ujú, desarrollo, ¿no? Entonces, pues él es uno de los grandes a nivel internacional que yo realmente admiro. Ahora, a nivel local de México, obviamente la figura de don Manuel Gamio, ¿no? ujú. Que por cierto, su obra magna en este año de 2022 cumple un siglo de haberse publicado en 3 tomos. Ok. Entonces, donde él lo que hace es aplicar, o sea, hace una antropología aplicada, ¿no? Y multidisciplinaria, inter y multidisciplinaria. O sea, acude a colegas de aquel momento, de arqueólogos, ¿no? Reigadas Bertis, otros, eh, pero también invita a participar a geólogos, a geógrafos, a minerólogos, en fin, a estudiosos sociales como don Lucio Mendieta y Núñez, ¿no? Ok. Y ¿sabes quién, por cierto? El papá de Pablo González Casanova, el que fue rector, que acaba de cumplir 100 años, Ajá. porque nace en 1922 cuando se publica esta obra. Nada más que el papá era lingüista. Ok. Y esta obra, el tercer tomo, está escrito, bueno, la parte final está escrita con el estudio que él hace de la lengua náhuatl en Teotihuacán. Ok. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, y bueno, y han habido arqueólogos como ya los que ya mencionamos, ¿no? Román Piñachán, por ejemplo, el mismo Ignacio Bernal, dedicado a las culturas mixteca y zapoteca. Ujú. Eh, Piñachán más, digamos, más mesoamericano, tenía un concepto muy amplio de lo que era Mesoamérica y publicó libros eh, sobre ese tema, dándonos todas las secuencias cerámicas de la cultura, etcétera, ¿no? Ok. Eh, José Luis Lorenzo, prehistoriador, ya lo mencioné, que también era eh, profundamente conocedor de la prehistoria y en el curso de arqueología general nos daba sobre todo la prehistoria europea, ¿no? Ok. El achelense, el magdaleniense, el solutrense, todas esas industrias líticas que él manejaba muy, muy bien, ¿no? Y así Claro. podríamos mencionar muchos más recientes, ¿no? Que Claro. algunos que todavía andan por ahí y las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen empujando fuerte. Claro. Howard Carter, entiendo que también por, bueno, por el libro, ¿no? De dioses, tumbas y sabios, por ahí entró usted, pero era un gran arqueólogo él. Sí, bueno, Sí. Howard Carter era un arqueólogo británico Ujú. que había estado trabajando por muchos años en el Valle de los Reyes. Exacto. En este momento estoy escribiendo algo de él, una ¿Ah, pequeña sí? nota para la revista Arqueología Mexicana, porque volvemos otra vez a las efemérides. En este año se cumple el siglo en 1922, así como Gamio publica su obra magna, ¿verdad? Resulta que el 5 de noviembre de 1922, Carter encuentra la puerta sellada que va a llevar a la cámara funeraria de Tutankamón. Nada más Que imagínate. justo es uno de los pasajes que usted leyó en ese libro de Dioses, Sí, tumbas y sabios, que lo hizo hacerse arqueólogo, ¿no? Y que gracias a él lo tenemos a usted ahorita y justo lo tengo aquí y lo quería leer. sí. Se lo leo muy rápido, dice, cuando, temblando de expectación y curiosidad, acercó sus ojos al agujero para poder echar una mirada al interior, el aire caliente que desde el interior buscaba una salida hizo temblar la llama de la vela. De momento, Carter no pudo distinguir nada más, nada más que una, no, nada más una vez que sus ojos se hubieron acostumbrado a aquella luz débil, vio contornos, luego sombras, después los primeros colores, y cuando se presentó ante su vista, cada vez con más claridad, lo que contenía la estancia tras la segunda puerta sellada, Carter no profirió exclamaciones de entusiasmo.
sino que permaneció mudo. Así transcurrió una eternidad para todos los que estaban ansiosos a su lado. Luego, Carnarvon, Carnarvon, que no podía soportar por más tiempo tal inseguridad, preguntó: ¿Ve usted algo? Y Carter, volviéndose lentamente, dijo, con voz débil, que le salía de lo más íntimo de su alma, como si estuviese hechizado: sí, algo maravilloso. Seguramente nunca, hasta ahora, en toda la historia de las excavaciones, se han visto cosas tan maravillosas como las que hoy nos descubre esta luz, añadió Carter, cuando se hubo calmado de su primera emoción ante el descubrimiento y uno tras otro pudieron acercarse a la mirilla y ver lo que había dentro. Estas palabras conservaron todo su valor aún al cabo de 17 días al abrirse la puerta. Ahí está. Bueno, ese párrafo que acabas de leer, bueno, una parte de él, Sí. es el que pongo ahorita en la nota que estoy Ah, ¿en escribiendo, serio? la sensación que recibe Howard Carter cuando abre ese agujero en la puerta, ¿verdad? Se asoma, mete esa vela y demás, pero después prende una linterna y sigue alumbrando y es cuando se voltea y le dice a Lord Carnarvon, que era el patrocinador de las Ujú. excavaciones, estoy viendo cosas maravillosas, ¿no? Y dice, nunca en 3000 años había penetrado una luz a este recinto, ¿no? No, Sí. no, no, bueno, imagínate. Lo emociona otra vez, ¿no? Cada que lo escucha o Claro, lo lee. Y yo quería justamente preguntarle cuáles fueron esas emociones de sus primeros encuentros ya trabajando. Ahorita nos mencionaba algunos. Pues cuál era su sentir después de haber leído este tipo de cosas y ya que estaba usted en el campo. bueno, allí en esa foto, por cierto, estoy excavando en el Palacio de las Mariposas, Ujú. que yo era ayudante de don Jorge Acosta, que era el jefe Teotihuacán, ¿no? en Teotihuacán, ¿no? Este, bueno, mira, yo siempre he comentado que el hacer la arqueología ya en el campo es como estar dentro de un quirófano, Ujú. como un cirujano en el cual tú tienes que ir excavando poco a poco, o sea, el cirujano va levantando la piel primero, apartando los músculos para llegar a su objetivo. Nosotros, de cierta manera, igual, o sea, Claro. tenemos que ir lentamente avanzando en la tierra, etcétera, para poder llegar al, al contexto que queremos estudiar, ¿no? Ujú. Entonces, y además, el cirujano tiene que estar solamente con sus ayudantes, el arqueólogo igual, tiene que estar con sus colaboradores, ¿verdad? En fin, eh, nada de que entre el familiar y nada, nada de esto, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he manejado ese parangón entre lo que es el llevar a cabo una excavación y el cuidado con lo que hay que hacerlo, como el cirujano, ¿no? Claro. Y entiendo que de sus primeros años estuvo más que nada en el centro, ¿no? Del país, haciendo excavaciones y sí, ¿no? Tula, eh, por ahí, ¿en dónde más estuvo? Entiendo que en el centro, ¿no? Sí. Del país. Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en varias ciudades prehispánicas del centro de México, como tú comentas. Por ejemplo, estuve en Teotihuacán trabajando. Allí esa foto es de Teotihuacán. Ujú, Eh, Estuve en Tula, la ciudad de los toltecas, dirigiendo un proyecto, el proyecto Tula. Después también estuve en Cholula con Meshmacher, ya lo comenté, ujú. ¿verdad? Pero también en Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, en alguna ocasión que me entrevistó un periodista, yo le dije, bueno, yo soy 4T, mira, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Entonces, y ahí están, ahí vemos esas Algunas de ellas, exacto. ciudades, ¿no? Y también, claro, no fue lo único, tuve ahí, podemos ver Bonampak, abajo a la izquierda, a la derecha, Ujú, a la derecha. este, y otros sitios. Pero sí, claro, y estuve en prácticas de campo, por ejemplo, en Chiapas, en fin, en muchos sitios, ¿no?
Que además, lo que nos decía usted ahorita, muchos centros ceremoniales, ¿no? Que ahí es donde viene, pues, mucho de su interés por ellos, hasta Sí, que llega justamente el Templo Mayor, ¿no? Pero sí, sí. exactamente. Mira, toda esa práctica previa en estas ciudades de diferentes culturas, en fin, me fueron dando una experiencia enorme, Ujú, ¿no? Em, pero también mi interés empezó a radicar en los principales edificios religiosos. ¿Por qué? Porque en ellos se encuentra plasmado el pensamiento fundamentalmente de estos pueblos y allí también reside el poder de exacto. esos gobernantes, ¿no? Entonces, por eso, en un momento dado, en Cholula me tocó excavar el edificio aledaño a la gran pirámide de Cholula. En Teotihuacán excavé también, bueno, el Palacio de las Mariposas junto con don Jorge Acosta, pero también, digamos, parte de la Pirámide del Sol en otro proyecto que yo ya dirigí más adelante. Eh, También, bueno, en Tlatelolco estuve viendo y excavando los edificios, el Templo Mayor y demás. Y todo ello, pues, me fue preparando para el momento en que tengo que enfrentar ese enorme reto que era la excavación del Templo Mayor. Entonces, el Templo Exacto. Mayor para el mexica, así como para el teotihuacano, la pirámide del Sol había sido en un momento dado el centro de su universo, también aquí. Entonces, el Ujú, mexica eh, veía que, o sea, establecía el centro mayor como el centro del universo. Entonces, ujú. imagínate toda la carga de información, etcétera, para poder entender a este pueblo desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, ahí era donde yo comenté en algún escrito que era el lugar, el Templo Mayor, en donde residía principalmente el poder divino y el poder humano, ¿no? Exacto. Que se combinaban para tener ahí toda una serie de controles, etcétera, ideológicos, etcétera, y demás, ¿no? Exacto. Entonces, Y quiero saludar nada más a Diana Murillo, que nos manda saludos, y Adriana y Ana Paula también lo felicitan. Y bueno, llega justo este día sí, en que los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza, pues descubren algo, ¿no? sí, fíjate que en el Museo del Templo Mayor, en la primer sala que se visita, tenemos precisamente el diploma ese que se ve arriba Ujú. a la derecha, Ajá, como un reconocimiento a estas gentes, ¿no? Porque estos obreros de la Compañía de Luz y Fuerza fueron quienes encontraron eh, Coyolxauhqui, esta monumental escultura, ¿no? exacto. Y entonces, eso ocurrió el 21 de febrero de 1978, Ujú, ¿no? En el turno de la madrugada. Entonces, imagínate que están excavando en el turno de la madrugada y de repente para colocar ahí unos cables, quién sabe qué, y de repente tocan con esta piedra que les impide continuar. Y en vez de romperla, ¿verdad? Con estos aparatos, estas troqueladoras y demás, no, detienen el trabajo y al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología. El instituto en ese momento envía a dos pasantes, a Rafael Domínguez y a quien vemos ahí, a Arana, ¿no? ujú. A Martín Arana. Entonces, ellos son los primeros que llegan para ver de qué se trataba aquello que reportaban, ¿no? Se dan cuenta, porque había nada más una parte excavada por los Ujú, obreros, una pequeña parte de la escultura, entonces se dan cuenta de la dimensión, avisan a Lina, ¿verdad? A su jefe, que era el arqueólogo García Cook, Ángel García Cook, ¿verdad? Y en ese momento dirigía el INA don Gastón García Cantú, que lo vemos en la foto abajo a la derecha. ujú. Allí está don Gastón con un restaurador y yo con esta barba, bueno, todavía negra, hoy blanca, ¿verdad? Y entonces se empiezan a hacer
por parte del rescate arqueológico, a donde pertenecían Domínguez y Arana, empiezan a hacerse los primeros trabajos en Coyolxauhqui, ¿no? Ujú. Los de... Que ahí está la piedra. ahí está, ahí se ve, la están trabajando, en fin, es esta, claro, la Una Coyolxauhqui. pregunta, ¿estaba rota? Sí, sí, desde que Sí, eso, ¿verdad? sí. Estaba más o menos a 1,90, casi 2 metros de profundidad. Encima de ella, en la calle, pasaba el tranvía. Ok. Yo creo que la vibración que esto provocaba es lo que Mm, rompió a la escultura, ¿no? Y ahí está. Ahora bien, quien identifica que se trata de Coyolxauhqui es otro arqueólogo, es Felipe Solís. ok, Felipe Solís es el que dice, no, es Coyolxauhqui. Felipe Solís llegó a ser, ya pasados los años, director del Museo de Antropología y era especialista en mexicas, en aztecas, ¿no? ok. ¿Y Entonces, él, cuánto tiempo después la no, a identificó? los pocos días A los de pocos haberse días. encontrado, él dice, se trata de Coyolxauhqui, del mito, en fin, toda esta cosa. Este, y yo empiezo las excavaciones al mes Al exactamente. mes, ¿verdad? Al 21 de febrero es el hallazgo, entran los compañeros del rescate arqueológico de Lina y eh, se me hace entrega de lo que se va a llamar entonces Proyecto Templo Mayor. Exacto. Y entonces ya empezamos con toda esta idea multidisciplinaria, con el apoyo de los laboratorios de prehistoria de Lina, donde había geólogos, biólogos, químicos, Exacto. etcétera. Y pues vamos a empezar pues ya lo que lleva ya 44 años, mi querido Omar. O sea, Nada más y nada menos. 44 años continuos, Sí. porque ha sido un trabajo allí muy, Y muy... lo que entiendo es que había habido excavaciones anteriormente, incluso el mismo Manuel Gamio había encontrado Sí, algunas cuestiones y algunos más, ¿no? Pero lo que sí, empieza con ustedes es este gran proyecto, ¿no? De que sí, ya se le asigna pues todo, me imagino, presupuesto y todo un gran equipo y todo eso, ¿no? Me imagino que así fue. sí, así fue. Bueno, veo que has hecho una investigación exhaustiva. Hacemos nuestro trabajo aquí y además teníamos que estar a la altura de usted. No, hombre, qué amable. En efecto, Manuel Gamio en 1914 ya había encontrado una esquina del Templo Mayor y es el primero que dice, esto que vemos aquí, ¿verdad? Una parte ahí, esa esquina, es el Templo Mayor, ¿no? Porque hasta entonces no se sabía la ubicación del No se edificio. sabía entonces, ok. No, imagínate, ya a principios del siglo XX, porque, claro, había sido arrasado, sobre todo en su última etapa constructiva, ¿verdad? Y entonces no se veían elementos que pudieran saberse en dónde estaba. Se especulaba que si estaba debajo de catedral, no sé Ok. dónde. Y Manuel Gamio es el que establece en 1914, 13 y 14, dice, este es, ¿no? Pero claro, hubo que esperar años, años hasta este momento de 1978 en que ya se pudo entrar y, como te digo, pues de ahí para acá, 44 años trabajando. Que de ahí, del mismo Manuel Gamio, usted retoma todo este tema de lo inter y multidisciplinario, ¿no? Que él ya lo Claro, había aplicado y usted lo decide aplicar también, ¿no? claro, claro. Y bueno, le voy a mostrar algunas que justo, aquí está usted. ¿Esa qué pieza es, perdón? Bueno, esta es una escultura en piedra volcánica que representa a Huehueteotl, al dios viejo y del fuego. Ok, Nada más que tiene la particularidad de que aunque ya está hecha o fabricada, digamos, va en el estilo mexica, ¿verdad? Sin embargo, la posición de la pieza con un brasero en la cabeza, etcétera, corresponde a los dioses viejos teotihuacanos. ok. Teotihuacán ya para este momento de los mexicas había desaparecido. Desaparecido, ¿verdad? Ya desaparece hacia el año 600, 650 de nuestra era, ¿verdad? Y los mexicas apenas llegan a fundar Tenochtitlan en 1325, más o menos. Entonces, esto, eh, ellos van a Teotihuacán
porque adivinan que aunque ya está cubierto por el tiempo, ¿verdad? La tierra, en fin, ya son montículos, se dan cuenta que ahí había habido una gran ciudad y la Ok, atribuyen a los dioses. Teotihuacán quiere decir eso, ¿no? Lugar donde nacen los dioses, y ahí viene un mito muy importante del nacimiento del quinto sol. Entonces, ellos excavan. Esto se ha podido comprobar porque en el Templo Mayor hemos encontrado objetos teotihuacanos, ¿verdad? De 7 siglos atrás, 8 siglos atrás, que ellos trajeron de Teotihuacán. Y se ve que vieron los dioses viejos y en eso se inspiran para hacer esta figura que vemos ahí, boca abajo, ¿verdad? Apenas estaba siendo excavada. ok. Oiga, ¿y de cuántas personas configuraron el equipo en un inicio de toda esta excavación e investigación? Bueno, en un principio, y ya para empezar lo que eran las excavaciones, dividí en 3 secciones. La Ujú, excavación, al frente de cada sección había un arqueólogo titulado y con ayudantes, pero también con restauradores, con mm, conservadores provenientes de la Escuela de Restauración del INA, que es una escuela que ha dado profesionales de primer nivel. Entonces, mira, en esa foto precisamente estamos, bueno, estoy yo sí, ayudando a la restauradora que estaba colocándole a la piedra todos estos emplastes, digamos, con un producto para que penetrara en la piedra y la fortaleciera, ok. ¿no? Entonces, es ese momento, se cubrió toda la figura para darle mayor resistencia a la piedra, ¿no? Sí, aquí hay otras donde está usted ahí Sí, trabajando. sí, montábamos estos andamios para poder excavar las ofrendas, etcétera, y, y ahí fue donde establecí que junto al arqueólogo tenía que estar el restaurador, porque había que ver en qué condiciones venían saliendo los objetos, ¿no? Si requerían ser inmediatamente trasladados para su conservación, si podrían permanecer, como decimos, in situ, en su lugar, ¿verdad? Si se les debía aplicar algún producto, como lo hicimos con la escultura, ¿verdad? Para que no se deshiciera, en fin. Ujú. Gracias a eso y la presencia de ellos, pues se logró conservar, pues yo diría que cientos de materiales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí se convierte usted, como le dicen por ahí en algún momento, en todo un influencer, ¿no? Ah, sí. Gracias pues que usted justamente acompañaba a los reyes, como ya decíamos al inicio, a premios Nobel, Jacques Cousteau creo que estuvo por aquí, ¿Cómo no? artistas y infinidad de personas, ¿no? Sí, no. Bueno, es que fue un boom Todo un impresionante, ¿no? acontecimiento, Y tomó presencia a nivel mundial, en realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy acompañando a García Márquez, ni y a más ni su menos, esposa. un premio Nobel y un premio Princesa Sí, de Asturias. bueno, pues, años después, pero ahí está con su esposa, con la Gaba, ¿verdad? Gabo, pues viendo todo aquello que estaba saliendo, ¿no? Y así, bueno, me tocó guiar, claro, presidentes y a Bill Carter, a Jimmy Carter de Jimmy Estados Carter también Unidos, vino, ¿verdad? ¿no? También anduvo por ahí, Giscard d'Estaing, francés, Mitterrand, Margaret Thatcher, bueno, no, el que quieras de aquel momento, allí iba a parar. Y aquí estamos con María Félix, que ella visitó las excavaciones más o menos en 2 o 3 ocasiones. Me decía siempre, y lo mismo, no, profesor, a mí el que me enseñó a amar estas cosas fue Diego Rivera. Y entonces ahí está ella y le estoy explicando un cuchillo que habíamos encontrado, ¿no? Y todo esto fue, del 78 a, ¿cuánto tiempo? Fue un A hoy, plazo gran o ¿a sea, hoy? 34 años. Ahí Que es seguimos, ahí claro, sigue. Claro, yo ya no estoy al frente de las excavaciones, ¿no? Están algunos de mis colaboradores brillantísimos, por ejemplo, Leonardo López Luján, que sí, ha ganado ya premios internacionales y locales y demás. Leonardo está encargado ya del proyecto Templo Mayor, de la continuidad. Pero Raúl Barrera
está encargado de una cosa que establecí que se llama Programa de Arqueología Urbana, que era no solo trabajar el Templo Mayor y sus lugares inmediatos, sino un poco más en lo que era el recinto de Tenochtitlan. Y eso está a cargo de Raúl Barrera, quien ha encontrado muchos edificios, ha encontrado el templo de Hécat, el Calmecac, el Zompantli, tan Ok, famoso ahora, en fin. Entonces, y muchos más que están investigando, ¿no? No claro. están directo en la excavación, pero sí están investigando muchos de los elementos que... Ahí está, Con Leonardo López. Leonardo tiene una historia fascinante, ¿no? Que llegó ahí de creo que 15 años, ¿no? Llegó él. Llegó a los 16 años, él estudiaba creo que secundaria, ¿verdad? Me habló, me dice, oiga, quiero ir, soy hijo de Alfredo López Austin, de los grandes historiadores mexicanos, ¿verdad? Y quiero colaborar con usted. ¿Cómo no? Ven mañana y te asigno a algún lugar, en fin. Y llegó, y ese jovencito era el que me daba los informes. Yo pedía un informe semanal a todos mis colaboradores y uno mensual de un resumen ya más general. Y él era el que me daba los mejores informes y sin faltas de Ah, ortografía. sí. Buenísimo, ¿no? Pero después lo siguió y fue pues su alumno, vamos a llamarlo así, y hasta ahora él sigue en las ¿Cómo excavaciones. no? Él es el encargado. Él es el responsable de la parte que se llama Proyecto Templo Mayor, que continuó con ese nombre y está excavando con todo un equipo. Ha formado ahí a jóvenes, ha dirigido no sé cuántas tesis. Bueno, tesis de Templo Mayor o con temas de Templo Mayor se han dado 111, creo que vamos en la 112 ¿En o algo serio? así, y muchos de ellos de alumnos de él, ¿no? Ok. Sí, él dice que yo soy su mentor, pero cuando ingresó al Colegio Nacional, él me pidió que yo le diera respuesta. Siempre Ujú. un académico del colegio le Sí, sí, da sí. la bienvenida con un discurso sobre el tema que él trata. Y entonces, mi respuesta a él se llama Leonardo López Luján, mi mejor alumno, mi mejor maestro. Ah, ok. Qué bonito. ¿Y por qué? Díganos. Porque él ha sabido formar ahí a nuevas generaciones digamos que yo soy el abuelito, ¿verdad? Pero él es él quien ha formado a nuevos colaboradores, jóvenes todos ellos. Muchas de esas tesis que menciono son de ellos, ¿no? Y pues también actuando con un rigor tremendo, ¿no? Claro. Él, él obtuvo con el proyecto Templo Mayor, ya dirigido por él, obtuvo el premio Shanghái, que es un Ujú. premio que dan arqueólogos para arqueólogos, ¿no? Ok. Entonces, eso ya te da la magnitud, ¿no? Sí, claro. Una pregunta que le quería hacer. Entiendo la palabra, pero ¿a qué se refiere todo esto de rigor? Porque sé que lo utiliza mucho y que ha sido parte importante para usted. Bueno, ya comentábamos cómo al excavar tienes que tener ese rigor en la aplicación de toda la tecnología arqueológica, ¿no? Ok, Desde la excavación, en fin, en todos los procesos, tanto excavatorios o de prospección, en fin, tienes que tener una aplicación adecuada de las técnicas arqueológicas, ¿no? ok, Es eso principalmente. ok. Oiga, bueno, yo cada que veo esto, la verdad me impresiona. La verdad, lo he visto muchas veces, pero ¿qué le dice a usted esto que hicieron los mexicas? Es impresionante, ¿no? Bueno, eran las dos ciudades mexicas son Tenochtitlan y Tlatelolco, que ahí las Ujú, estamos viendo. Pero imagínate el conocimiento de control lacustre exacto. que ya tenían. Previamente ellos en su llamada peregrinación habían tenido experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces ya cuando llegan aquí no es esa imagen de que no es que llega un pueblo bárbaro, que no, ya era un pueblo mesoamericano como lo ha
comentado un gran historiador, Carlos Martínez Marín, ¿no? Entonces, se establecen, pero ya manejaban el control de los pilotes, de cómo asentar todo esto, ¿verdad? Y lo aplican. Esta es una imagen preciosa de todo el contorno y esa presencia del islote y cómo van ganándole espacio al lago, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, aquí está justamente lo Sí, descubierto. Yo quería, podemos platicar horas y horas, pero yo quería preguntarle de un par de, bueno, de una cosa, esto que me pareció bien interesante, las ofrendas, que se han encontrado muchísimas, ¿no? sí, cómo no. Bueno, mira, hemos detectado principalmente tres tipos de ofrenda, aunque hay otras variedades, en fin. Y aquí vemos dos de esos tres tipos de ofrenda. El de la derecha son estas ofrendas. Ofrenda es desde un objeto hasta un cúmulo de objetos que se colocaban en honor al templo o a los dioses que estaban representados en el templo, ¿no? Ok, Entonces, en el lado de la derecha vemos uno de estos tipos que es cajas que hacían de piedra con su tapa y en el interior colocaban los materiales, tal como se observan ahí, ¿no? Otro tipo de ofrenda es el que vemos en la otra foto, en donde se colocaban, por ejemplo, en cistas, en pequeñas cámaras, allí estaban colocados los objetos. Nada más que hay algo importante, los objetos tienen un lenguaje, no eran colocados de que, a ver, avientas una tortuga y avientas una máscara, y no. Los sacerdotes cuidaban mucho porque ese lenguaje, tanto en sentido vertical como horizontal, ok, tenía un significado, tenía un simbolismo. Entonces, el hecho de que se vea ese cráneo ahí en medio, ¿verdad? Tenía un porqué. Y también atrás apenas vemos las patitas de una deidad que es Huehueteotl, Xutecutli, también llamado por los mexicas, que era el que presidía la ofrenda, ¿no? O sea, hay todo esos elementos colocados, pero con una intención, ¿no? ok, ok. Y se han encontrado muchísimas, ¿verdad? Muchas, sí. Oiga, y no, una última pregunta en cuanto a esto. Le quería preguntar, porque tuvimos aquí en una entrevista al matemático Carlos Rondero, que a ver si ojalá nos esté viendo. Él tiene una novela que se llama La metáfora del círculo perfecto, que habla justamente de cómo el círculo pues ha sido parte importante pues, para la humanidad desde hace mucho y bueno, empezando por el sol, la luna y todo, la rueda y todo esto, ¿no? Pero yo le quería preguntar si hay algo que diga que para los mexicas el círculo tal cual tenía alguna importancia porque justamente la piedra del sol y bueno, la piedra que se encontró, la primera que encontraron los trabajadores de la compañía de luz, pues también es un círculo. ¿Hay algo que diga esto, que el círculo era algo importante para ellos? Bueno, desde luego, las dos esculturas que mencionas, la Piedra del Sol, precisamente está representando, es una representación solar, ¿no? Y entonces, claro, ellos observaban cómo era un círculo Ujú, perfecto. En el caso de Coyolxauhqui, esta escultura es la luna, que ujú, también la observaban y entonces, dentro de ese círculo ponen el cuerpo desmembrado de la deidad lunar, ¿no? ujú, Entonces, tenía esos simbolismos, esos aspectos, ¿no? Que para ellos era muy, muy importante. Y conocían, por decirlo así, el principio de la rueda, porque se han encontrado, sobre todo en el área de Veracruz, de la costa del Golfo, juguetes en que hay un perrito sobre una pequeña plataforma en barro y tiene ruedas para ok, jalarlo. para O sea, jalar. había principio. Lo que pasa es que aquí no habían animales de tiro y carga, Claro, como en Europa o en Asia. claro. Entonces, Llegaron pues, después. pero el principio sí lo conocían, desde luego, ¿no? Ok. Eh, en fin.
Yo quiero nada más, ya yendo a la parte final, 2 temas quería tocar. Uno, que me parece muy interesante y quería que nos platicara, el tema de la tecnología dentro de la arqueología. Entiendo que un año muy importante es 1960, bueno, los 60 por ahí, ¿no? Que hubo, pues, grandes descubrimientos. Entiendo que por ahí, sobre todo la datación de con carbono 14, ¿no? Sí. Pero algunas otras cosas, pero también, me imagino que ahora, en la época digital, me imagino que hubo un boom también impresionante en cuanto a la tecnología que apoya, o ayuda, o soporta a la arqueología, ¿no? Platíquenos un poquito de esto. Sí, bueno, mira, la tecnología en arqueología, ya habíamos comentado cómo Gamio va a Ujú, aplicar una tecnología y una excavación estratigráfica, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo empieza toda una tecnología que se va a aplicar a la arqueología. Por ejemplo, la fotografía aérea. ujú, La fotografía aérea es valiosísima para el arqueólogo y va a surgir principalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, existe el aparatito para poder ver los pares de fotos y poder ver el relieve y demás, ¿no? Entonces, esto fue una contribución increíble a la arqueología de los años 50, 60, bueno, hasta la actualidad, todavía ujú, la foto aérea es muy utilizada. Pero claro, va revolucionando y entonces llegamos a momentos en que ya se usan los satélites para poder detectar y ver toda una serie de presencias arqueológicas, ¿no? ujú, Y así, bueno, podríamos mencionar en el fechamiento, por ejemplo, igual. Tú mencionabas el carbono 14 que se empieza a utilizar por Libby, un especialista. aquí lo tenemos, mire. Ahí está, exactamente, ¿no? Y con estos aparatos y demás, que también han ido evolucionando, va a aportar precisamente este fechamiento por carbono que se aplica a materiales orgánicos, ¿no? Y así hasta el momento actual en que ya hay otras técnicas, ¿no? Fíjate que yo en Templo Mayor, cuando empezamos en 78, Ujú, empleábamos algunos aparatos que ya hoy son de museo, ya están exhibidos en un museo. Por ejemplo, recuerdo que don Eduardo Contreras, arqueólogo y topógrafo muy bueno, usaba la plancheta. La okey, plancheta, la plancheta era una especie de mesa, una especie de teodolito, en el cual se iban tomando las medidas, por ejemplo, de edificios, ¿no? Tantos metros, y se iba dibujando. Eso ya no se usa para nada, ¿no? Ya son otras técnicas más novedosas. Entonces, cuando empezamos, pues todavía utilizábamos algunas de estas cosas, pero, y por eso es bueno que haya continuidad en las investigaciones, porque actualmente los jóvenes que mencioné que están ahí ya traen otras ideas y otros aportes diferentes, ¿no? Entonces, algunos de ellos que yo ya no entiendo, ¿no? Pero veo su efectividad, ¿no? Entonces, sí, no, toda esa tecnología ha sido fundamental en la arqueología. yo veía, bueno, cuestiones de láser, ¿no? Que se llama lidar, Sí, cuestiones también, fotogrametría, todo eso es de lo nuevo, ¿no? Que, bueno, me sí, imagino, no sé si es de lo más nuevo, porque me imagino que lo más nuevo, lo más novedoso debe ser estas reconstrucciones de 3D y toda la parte digital, sí. ¿no? Sí, todo el 3D, esto se utiliza muchísimo, también, y actualmente tú puedes reconstruir en computadora un edificio como era, darle vueltas, o sea, Exacto, y todo eso lo están aplicando mis colegas en muchos proyectos y particularmente, pues, en Templo Mayor también, ¿no? exacto. ¿Se imagina usted con esa tecnología ahí en 1978? No, imagínate, ¿no? Pero bueno, ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, a lo mejor se hubiera adelantado más de lo que, no sé. bueno, pero Por aquí estaba viendo algunas de esas tecnologías, sí, que es impresionante, ¿no? Lo que ya se puede hacer ahora.
y que me imagino a usted, los arqueólogos, pues ha de ser algo, si de por sí ya es algo fascinante, con todo esto, me imagino que ha de ser todavía más, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y el último tema que quería comentar es justamente la cátedra que hicieron, pues con su nombre, la cátedra Eduardo Matos Moctezuma en Harvard, ni más ni menos. Platíquenos un poquito de eso y con eso nos vamos a despedir. ¿Cómo no? Bueno, con Harvard se ha tenido un contacto fuerte, eh, sobre todo con David Carrasco. Ujú. Es un investigador que primero estuvo en la Universidad de Colorado en Boulder, ¿no? Entonces yo soy muy amigo de él, fui a dar un curso allá, etcétera, que por cierto me entregaron el, el primer honoris causa de la Universidad de Colorado en Boulder. Pero ¿sabes en qué? Porque había de humanidades y de ciencias. Pues obviamente que el que me tocaría era humanidades, pero ya estaban otorgados para ese año y nada más había libre el otro de ciencias. Ok, De raro, pues se lo damos a profesor Matos. Entonces yo fui allá y todo, ya sabes, todas estas ceremonias, estos rituales. protocolaria. Entonces, en fin, ya se me dio. Pero con David Carrasco estuvimos o tenemos todavía una relación muy, muy fuerte. Él luego pasó como investigador a Princeton, a la Universidad de Princeton, otra gran universidad. Allá fui a dar conferencias, en fin, cursillos, cosas de este tipo, hasta exposiciones de materiales de acá. Y finalmente fue a parar a Harvard. Entonces, ya estando en Harvard, bueno, mucho antes de eso, yo le había pedido que también colaborara con estudios. Él es estudioso de las religiones, Mm, pero que nos ayudara en la interpretación y todas las cosas de Templo Mayor, ¿no? Y, en fin, pasó el tiempo y en 2016 fuimos a una reunión allá, estábamos varios arqueólogas mexicanos, ¿no? Sara Ladrón de Guevara, Leonardo López Luján, en fin, y norteamericanos, ¿no? Y allí anunciaron que se iba a crear esta cátedra, que empezó a funcionar al año siguiente, en 17. A mí me tocó abrirla aquí en México, en el Museo de Antropología, ¿verdad? Y después refrendarla en Harvard. ok, Entonces, claro, hablé sobre Templo Mayor, ¿no? En los dos casos. eh, y también esta cátedra se abría a otros investigadores. Entonces, invitamos, el primero fue Alfredo López Austin, ¿no? ok. Que nos dio esa maravillosa visión que él tenía, sobre todo de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Ya después vinieron otros, y estuvo Diana Magaloni, Mm, estuvo también, y a él le tocó en Harvard, porque en el año hay dos, una en Harvard y una en México. y una aquí, ¿verdad? Entonces, fue el historiador Javier García Diego, a él le tocó en Harvard, Juan Villoro, que nos dio Mm, una conferencia magnífica de literatura y arqueología, a él también le tocó allá. También Ann Cyphers, que es olmequista, es especialista en olmecas y demás, ¿no? Eh, y ahora, en octubre próximo, toca en México y va a venir el día 4 Laura Fillol, que es ok, una gran restauradora. Ella ha restaurado piezas de diferente tipo, pero sobre todo la de plumaria, ¿no? Entonces nos va a dar una conferencia sobre eso y pues ahí sigue, ¿no? La cátedra. claro, claro, pues muchas felicidades por eso. Le quería preguntar, ¿fuera de México le ha tocado algo? No, ¿No? solo sí, muchas conferencias, asistí a Conferencias, pero congresos, excavaciones sí. o no, No, ¿verdad? excavaciones no, no, Okey, okey. Pero sí ha ido, a Egipto, ya fue, ¿no? sí, A sí, donde fui hace inició todo esto. sí, fíjate que, hace, no sé, 5 años, una cosa así, 6,
Se hizo y se inauguró, no más, un poco más, pero bueno, se inauguró una gran exposición que se llamó Isis y la serpiente emplumada, o sea, Ok. Quetzalcóatl. Ujú, Entonces, quien coordinaba la parte de la exposición de Isis era Hawass, el arqueólogo egipto muy famoso, ¿verdad? Y la parte de la serpiente emplumada me tocaba a mí. ok. Entonces la inauguramos en Monterrey y después vino al Museo de Antropología, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Grandes hallazgos de la arqueología, en Ujú, donde hablo precisamente de varias tumbas, de 5 tumbas, ¿verdad? Empezando por la de Tutankamón y Howard Carter, Egipto, ujú, por la del emperador chino y luego 3 mesoamericanas, ¿no? La de Alfonso Caso de la tumba 7 de Monte Albán, la de Alberto Ruz en Palenque, la tumba de Palenque, y después el Templo Mayor, donde eh, Leonardo ha estado viendo por ciertos datos que podrían estar enterrados algunos gobernantes mexicas, ¿no? exacto. Entonces saqué el libro y al final del libro digo que es como, sobre todo esa parte que escribí de Egipto, es como pagar una deuda que yo tenía pendiente con la cultura que me abrió el camino a la arqueología. Exacto. Y yo lo veo ese libro como también como un homenaje, ¿no? A dioses, tumbas y sabios, Sí, que además usted menciona y le dice a algunos arqueólogos sabios, ¿no? Se los dice así, los nombra así, y sí. yo diría que usted ya es uno de ellos. Hombre, qué amable, Omar, pero también lo eres tú. Mira, voy a decirte algo para tu egoteca. Creo que es la entrevista mejor y mejor documentada No me que diga eso. y mira que me han hecho Sí, yo montones, sé. ¿no? Pero esta realmente me impresiona cómo lo has armado con un profesionalismo impresionante. No, bueno, y lo voy a grabar y se queda aquí para la historia. Muchas Claro, gracias, no sabe cómo se lo agradezco. Y bueno, yo quería cerrar ya nada más preguntándole, sé que le gusta mucho la lectura, la literatura, ¿qué autores son sus favoritos? ¿Qué le gusta leer en cuanto a novela? mira, eh, en realidad hay una variedad, ¿no? Ujú, Claro que quien ocupa el lugar central es Rainer María Rilke ujú, desde el punto de vista de la poesía, ¿no? Pero ya comentábamos cómo había yo leído a Hermann Hesse, El lobo estepario, a Franz Kafka, ¿no? Y luego también, bueno, ya, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? Eh, Su laberinto de la soledad y otras obras, ¿no? Tiene una poesía sobre que se llama Piedra de Sol, ¿no? Que sí, es sí, sí. de lo mejor que él tiene. Y así podría, bueno, mencionarte a muchos más, ¿no? Eh, Los del entonces, boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, bueno, ellos. García Márquez, desde luego. Tú me mencionabas también al peruano, el que escribió lo Mario de Vargas Llosa. a Mario Vargas Llosa, que todavía anda por ahí, Ujú, ¿no? De los más un poquito antiguitos mexicanos, por ejemplo, Amado Nervo, ujú. ¿no? Acuña. Hoy hablaba yo de Miguel Acuña, de Manuel Acuña. En fin, es muy variado, como te digo, y pues todos Muy ellos bien. realmente una maravilla, cada quien en su campo, ¿no? Claro. Pues le agradezco no sabe cuánto, le agradezco muchísimo por su tiempo y habíamos dicho que íbamos a estar una hora, pero ya nos alargamos, pero muchas gracias, valió la pena. Y nada más quería leer otros comentarios. Dice Otón Rafael, gran personaje, nos asombra su sencillez, felicidades por el premio. Beatriz dice, le han tocado excavaciones en la zona de Yucatán, debe ser muy interesante, dicen que aún falta mucho por descubrir. Le tocó Bonampak, ¿no? En Bonampak, sí, Sí, ¿verdad? Carlos Rondero, que le mando un saludo, es el matemático que les sí. decía que estuvo con nosotros y que tiene su novela de
metáfora del círculo Sí. perfecto. Dice, saludos Omar, gran entrevista con el doctor Matos Moctezuma. El otro tema importante es la matemática de nuestras culturas ancestrales. Sí, sí. Y dicen por acá, muchas felicidades por la entrevista, también preparada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro, de verdad, muchas felicidades. Por ahí les recomiendo, hay muchísimo material en YouTube de usted, pero muchísimo, conferencias, ponencias de todo. Les recomiendo de verdad muchísimo sus libros también, que son también muy vasta su bibliografía. Les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias a todos los que nos ven. Dice Jessica Cortés, hola, le decimos hola, ya nos estamos despidiendo. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones. Y bueno, estén pendientes de una entrevista igual de interesante la próxima semana. Muchas gracias, maestro, de verdad. Lo estaremos siguiendo y estaremos muy atentos en octubre a que le entreguen el premio, Princesa de Asturias, ni más ni menos. Muy amable, Omar, y estuve realmente fascinado con esta entrevista que has hecho, que realmente habla de tu nivel profesional. Muchas gracias. No sabe cuánto le agradezco y ya lo guardamos para la egoteca, como dice. Muchas gracias, muy buenas noches, que esté muy bien, cuídese mucho y lo estamos siguiendo. Gracias a todos. Hasta luego.